Listo. Bien, Dios los bendiga a todos. Esperemos que estén pasando muy buena tarde de domingo. Sabemos que el domingo y el sábado son días de alabanza, días de adoración a nuestro Dios. Yo no sé si usted le pueda dedicar el sábado a Dios o le pueda dedicar el domingo. Y qué mejor que usted le pudiera dedicar sábado y domingo al Señor. Bueno, nosotros tenemos un compromiso con el Señor, con usted, de llegar con el mensaje que Dios nos ha dado esta semana de Casa de Oración El Betel. Aquí estamos una vez más para cumplir con el propósito que Dios nos ha marcado de estar leyendo la carta a los romanos para poder entender los evangelios que hay en ella, las doctrinas. Esta carta es una de las cartas más importantes de la Biblia, en la cual nos habla el apóstol Pablo de la cultura judaica, y pone en relieve, pone al descubierto las doctrinas que ellos tienen por encargo de Dios para comunicárselas al mundo. Y entonces el apóstol Pablo a la ley, a la Torá, le aplica un poco de fe que pone sentido a las doctrinas que ellos practicaban. Entonces, con la ayuda de Dios vamos a estar leyendo en esta tarde la ley de la fe, o mejor llamada el nuevo evangelio o el buen evangelio. Recordemos que la carta de los Gálatas nomás habla de un solo evangelio, que nos recuerda que si un ángel del cielo o alguien dice, o yo voy a predicar otro evangelio, él dice no lo reciban, no lo reciban. Hay un solo evangelio. Entonces yo quiero decirle que vamos a estar leyendo Romanos capítulo 3 del versículo 19 al versículo 26. Hace 8 días estuvimos hablando de este evangelio. Estuvimos hablando de este capítulo y bueno, decíamos que el apóstol Pablo hacía una radiografía acerca del pecado del pueblo judío. Si nosotros recordamos, desde el capítulo 1 nos habla del pecado de la gente que tenía ciencia, que tenía sabiduría, y teniendo conocimiento y sabiduría, niegan a Dios verdadero, por lo cual Dios se molesta con ellos por causa de sus adoraciones al hombre, al cuadrúpedo, al reptil, y Dios se enoja con ellos entregándolo a la concupiscencia de su mente, depravando su modo sexual, depravando al uso de sus mujeres por uso que es de contranaturaleza, metiendo lascivia entre hombre con hombre, entregándolo a sus perversiones, por causa de que el hombre es pecador y que no quiere recibir a Dios como su Señor, como su Salvador. En el capítulo 1 el apóstol Pablo empieza hablándonos acerca de el evangelio en el versículo 16, cuando él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para salvación. ¿Para qué es el evangelio? Para salvación. Debe de estar entendido que es para salvación. Al judío primeramente y también al que no es judío, también al griego dice. Entonces, nosotros debemos entender que aquí nos empieza a hablar del evangelio, y es en el capítulo 3, después de hablarnos del pecado, de la condición del hombre, de los hombres que están en eminencia, sobre todo del pueblo judío. El pueblo judío se circuncida, conoce la ley, la Torá, pero no le fue suficiente para salvarse, está diciendo el apóstol Pablo. La ley no es para salvarnos, dice, la ley es para obedecer, para entender nuestro pecado delante de Dios, que estamos pecando. La Biblia habla
más de 100 pecados morales que nosotros debemos entender y checarnos a la luz de la Torá, a la luz de la ley, si no estamos cometiendo pecado. El apóstol Santiago en el capítulo 2 dice que con un solo artículo que nosotros rompamos, con una sola parte de los mandamientos que no obedezcamos, ya rompimos toda la ley, ya infraccionamos la ley y estamos bajo condenación. Entonces, bueno, ellos tenían la ordenanza, tenían la misión de obedecer la ley, enseñar la ley, pero manifestar con su vida que son pueblo de Dios. Entonces, Dios les da la ley porque Dios vio nacer desde el tiempo de Abraham a ese pueblo. Y hasta nuestros días, Dios tiene cuidado de ellos, no se ha olvidado de ellos. Pero por causa de que ellos no obedecieron, no entendieron, se olvidaron de Dios, corrompieron la ley. Yo les hablaba hace 15 días de que está la ley escrita y está la ley oral. Entonces ellos explicaban la ley para que nadie errara, para que nadie tuviera fallas al obedecer la ley. Pero por causa de olvidarse de Dios, se enorgullecieron, se olvidaron de Dios, y Dios dice, bueno, pues sea todo hombre mentiroso y Dios sea veraz. No porque la gente decidió no creer en Dios, Dios va a dejar de ser Dios. Él va a seguir sosteniéndose en fidelidad para con los hombres. Entonces, Pablo confronta a los judíos y los judíos dicen, bueno, pues si la circuncisión no me sirve para salvarme, si la ley no me sirve para salvarme, entonces ¿qué ventaja tiene ser judío? Dice en el capítulo 3, versículo 1. Y entonces Dios les dice mucha. En primer lugar, Dios confió en ustedes y les dio la ley. En nosotros, dice, porque también el apóstol Pablo era judío. Así es que sabe perfectamente de qué está hablando el apóstol Pablo. Que su pueblo tenía grandes ventajas de conocer al Dios verdadero, al Dios de poder, al Dios de gloria. En la historia, la Torá nos narra cuando salen de Egipto, las plagas que trajo a Egipto, y el pueblo hebreo no lo tocó. No lo tocó. Los milagros en el Mar Rojo, cómo se abrieron, cómo pasaron en seco, cuando llegaron a Mara, cuando tuvieron sed, cuando tuvieron hambre, cómo Dios proveyó todo lo que ellos necesitaban en el desierto. Inclusive Dios se dejó ver en medio del desierto. Ahí Dios se manifestó en una columna de nube en el día para que el sol no les atormentara, en una columna de fuego para que el frío y la oscuridad no los espantara. Entonces Dios se manifiesta cuando tuvieron sed. Moisés habló a la roca y la roca les dio agua. Entonces, tantos y tantos milagros que el pueblo hebreo, el pueblo judío, obtuvo de Dios, que pudieron y deberían estar seguros de que Dios existe. Y lo que ellos tenían que hacer únicamente era testificarle al mundo que hay un Dios verdadero que se quiere manifestar al mundo, a las naciones. Entonces, qué interesante es que el pueblo hebreo no entendió la misión, no comprendió la misión que Dios les había dado. Por lo tanto, por causa del pecado, se volvieron idólatras, se volvieron hechiceros, adivinos, ofrecieron a sus hijos a Moloch,
en fuego, y tantos males que hicieron ellos que Dios tuvo que castigarlos. Vino a Siria, llevó a Israel cautivo, luego vino Babilonia y se llevó a Judá cautivo, y estuvieron por 70 años, luego vinieron los griegos y estuvieron otro gran tiempo cautivos, hasta que vinieron los romanos y cautivos. Entonces, no creyeron a Dios, no creyeron a Dios y no pudieron dar testimonio de que hay un Dios vivo, aunque no todos, pero la mayoría sí lo hicieron. La Torah oral, llegó el momento que estaban cautivos y se estaba olvidando, la pusieron por escrito, que es el Midrash, que es el Talmud, y bueno, esa ley oral ahora la tienen por ley escrita. Por eso cuando el Señor Jesucristo les dijo, por vuestras tradiciones invalidan la palabra de Dios. ¿A qué se refería Jesús? Bueno, Jesús se refería a que ellos querían llevar la ley literal, tal y como lo marcaba. Ahora, miren esto, quiero que me ponga atención en esto. En Abraham, cuando vino Abraham, dice el capítulo 4, que Dios le prometió a Abraham que iba a tener una gran descendencia. Para ese entonces Abraham era hebreo. Hebreo quiere decir el que viene de fuera. Abraham venía de fuera, Dios se manifiesta a él y le promete una gran descendencia. Pero Abraham ya era de edad avanzada, casi 90 años, su esposa casi de 70 años, y le dice que va a tener un hijo de promesa, un hijo que le prometía a Dios que le iba a dar la descendencia. Y mire, todavía no había ley. Y Abraham creyó a Dios. No estamos hablando de ley, no estamos hablando de otra cosa más que de fe, de creer, de tener esperanza. Y a pesar de que Abraham era ya adulto, le creyó a Dios. Y la Biblia dice que esa creencia le fue contada por justicia. Le fue contada por justicia. Y después, mucho después, Abraham se circuncidó, después de que Dios lo había justificado. Pregunta de lo que te estoy diciendo: ¿por qué justificó Dios a Abraham? ¿Sí me están siguiendo? ¿Por qué? ¿Por qué lo justificó? Por creerle a Dios, por creer en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Viene Abraham, viene Dios, se manifiesta a Abraham, le dice: tú vas a ser padre de muchedumbre. Abraham no tenía ni siquiera un hijo y le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Entonces, ¿en qué se basa la fe? En creerle a Dios. En creerle a Dios. Después vinieron las obras. ¿Pueden checar ese asunto? ¿En qué se basa la fe? En creer en Dios y creerle a Dios. ¿Eso cuenta por qué? Por justicia. Ahora, recordemos que Dios es un Dios justo. Es un Dios santo. En el momento que tú dudas de Dios, ofendes a Dios. En la Biblia podemos ver ahí en el libro de Mateo que hay un sacerdote
llamado Zacarías, que era sumo sacerdote, que fue a ofrecer incienso al Dios grande, al Dios fuerte, al Dios santo, y estaba ofreciendo sacrificio, y se arreimó un ángel hacia él, la Biblia dice que a su mano derecha, y le dijo: el milagro que has esperado, lo vas a concebir, lo vas a tener. ¿Y cuál era el milagro que esperaba? Bueno, su esposa también era estéril, y él también ya era de edad avanzada. Pero Zacarías dudó y le preguntó al ángel: ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser? Fíjese, era el sumo sacerdote, tenían la ley, estaba circuncidado, mas sin embargo, ¿qué hizo? Dudó de Dios. Y le preguntó al ángel: ¿cómo va a ser esto? Y yo quiero pensar que el ángel le debe haber dicho: ¿cómo es posible? Eres tú el sumo sacerdote, eres tú quien enseñas la Torah, eres tú quien hablas de Dios, ¿y no sabes que Dios es todopoderoso? ¿No sabes tú que no hay nada imposible para Dios? ¿Cómo preguntas cómo va a ser esto? Y por eso el ángel se enojó y lo dejó mudo. Lo dejó mudo. Cuando salió de ofrecer incienso, la gente se dio cuenta que había quedado mudo. Y ellos mismos dijeron: bueno, de seguro hubo visión. Pero fíjese, Dios es tan justo, tan santo, que antes no lo mató. Porque tenía un puesto alto, porque era el sumo sacerdote. Entonces imagínate que tú le vengas y le digas a Dios: es que Dios, no, que no te creo, porque ya estoy viejo y porque mi esposa pues ya no menstrua. ¿Cómo va a ser esto? Pero si no hay nada imposible para Dios. ¿Te imaginas la contrariedad de Abraham y la contrariedad de Zacarías? Entonces, fíjese, no había conocimiento de Dios, y Dios viene a Abraham y le dice: tú vas a ser padre de muchedumbre. Y Abraham, de edad avanzada, su esposa estéril, lo creyó. Y entonces eso le fue contado por justicia. Cuando tú y yo nos hacemos justos, cuando tú y yo nos justifica Dios, cuando le creemos a Dios. El pecado, dice el libro de Romanos, entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Pero también la Biblia dice que por un hombre que obedeció, que fue justo en su vivir, casi 33 años viviendo el Señor Jesucristo aquí en la tierra, justamente, santificado, obedeciendo la ley, teniendo fe para con Dios, Él, en su justicia, nos justificó a nosotros. ¿Cuándo nos justificó a nosotros? ¿Cuándo? Cuando creímos. Cuando creímos que Dios lo llevó a la cruz del Calvario, y en ese hombre justo cargó los pecados de los que no conocían la ley y los pecados de los que conocían la ley. Dios los cargó en ese hombre, haciéndolo injusto. Haciéndolo injusto. Entonces, vamos a entender mejor lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, hablando del 10 al 19. No hay justo, dice, ni aún uno. Ahora vas a poder entender por qué. Porque no había quien creyera. Había quien obedecía o trataba de obedecer la ley, pero a lo mejor se les olvidó algo: ponerle fe. Ponerle fe
a sus hechos. Creer que verdaderamente Dios es veraz, es verdadero. Y aunque el hombre mentiroso peca, pero Dios nos puede perdonar. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se descarriaron, cada quien jaló por su camino. A una nos hicimos inútiles. No hay ni siquiera uno, lo vuelve a repetir. Estamos hablando de la radiografía que el apóstol Pablo está haciendo acerca del pueblo judío, aunque también entramos nosotros ahí. Está haciendo la radiografía del hombre, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Luego dice, sepulcro abierto es su garganta. O sea que cuando abrimos la garganta, se ven los huesos, se ven gusanos, se ve oscuridad, pestilencia. Lo mismo que hay que cuando abres un sepulcro. ¿Qué ves? Muerte. Esa es la condición del hombre. Su lengua, serpiente de áspides. ¿Qué nos quiere dar a entender? Venenosa. Yo quisiera enumerarte algunos pecados que marca la ley. Por ejemplo, no adulterar, no fornicar, no mentir, no dar falso testimonio, no chismear. ¿Qué otra cosa podemos decir? A ver, ayúdenme. ¿No qué? No robar, no dar falso testimonio, tener temor de Dios, no mentir, etcétera. Tú puedes ponerle el pecado que quieras. ¿Y qué está haciendo Pablo? Está poniendo delante de los judíos, delante del pueblo gentil que ya conoce la ley, está poniendo el pecado delante de ellos. Es lo que está haciendo Pablo. El verdadero evangelio es como lo marca el apóstol Pablo del 19 al 26. Que el pecado debe de estar de frente de nosotros. Nosotros debemos ver el pecado, pero muchos pastores muchas veces tenemos miedo de poner el pecado enfrente del pecador. Y nada más le llamamos, es que el pecador, para que no se enojen, para que no se vayan, para que no dejen de diezmar y ofrendar. Pero ese es un falso evangelio. Ese es un falso evangelio. El pecado siempre debe de ir al frente de nosotros. Que nosotros reconozcamos que verdaderamente hemos fallado, que verdaderamente hemos pecado. Y el apóstol Pablo hace una radiografía del hombre pecador. Es cierto, tiene circuncisión. Es cierto, tiene la ley. Pero le falta algo importante. Por eso es que el pueblo hebreo, el pueblo judío, ha fallado a dar testimonio. Ha fallado a dar testimonio del propósito de Dios. Que todas las naciones conozcan que hay un Dios vivo. Ahora, pues también el libre, también el que no es judío. Hoy tenemos oportunidad. Jesucristo fue a la cruz y dejó la iglesia fundada, la iglesia cristiana fundada. ¿Y sabe qué pasa también con la iglesia? También ha fallado con el propósito de Dios, que demos testimonio de que hay un Dios vivo. Y somos cristianos y todavía andamos haciendo y diciendo barbaridades, andamos groserías, andamos maldiciendo, y bueno, Dios guarde la hora de nuestra condición. Y el apóstol Pablo quiere que tú sepas que todos estamos bajo condenación. Versículo 19, ¿qué dice? Reina Valera. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo
bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo que quede bajo el juicio de Dios. Para que todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Sabemos que lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para los que conocen la ley. Sorpresa para el pecador. Dos sorpresas, dos malas noticias. Número uno, estamos bajo la ley y por no obedecer la ley, estamos bajo condenación. Sorpresa número dos, hay un Dios que es juez justo, que es juez santo y no puede tener cerca de él al pecador, mucho menos al que le dio la ley. A ver, quiero poner esto en tu mente. Hay gente que peca y que no conoce a Dios. Peca por ignorancia. Pero hay gente, por ejemplo nosotros, que tenemos años conociendo la palabra de Dios y pecamos. Pecamos con conocimiento. A esos la Biblia les llama rebeldes. Les llama inicuos. La Biblia dice que Dios está enojado con el inicuo todos los días de su vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que se arrepiente. ¿Quién peca más? ¿El que no conoce de Dios y peca o el que conoce de Dios y peca? Ambos. Pues los dos pecan, pero uno tiene mayor condenación. O sea, el que conoce a Dios y peca. El que conoce a Dios y peca. Por eso dice la palabra que los fríos pueden alcanzar salvación, los tibios no. Y los calientes son los que están con Dios constantemente. Pero los tibios son los que conocen y tienen un día en el mundo y un día en las cosas de Dios. Esas personas no han entendido el Evangelio. Por eso el versículo 19 dice que todos los que conocemos estamos bajo condenación. Para cerrarles la boca. O sea, no porque conozcas la palabra ya eres salvo, porque a lo mejor no la estás obedeciendo. Está poniendo un freno al pueblo judío y está poniendo un freno a la gente que dice que conoce a Dios. Le está cerrando la boca. Dice el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya que por el conocimiento de la ley, ninguno, dice el apóstol Pablo, él es judío, conoce la ley, pero también conoce a Jesucristo, tuvo un encuentro con Jesucristo, y él está dando por hecho que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Nadie va a ser justificado. Ahora, Abraham, ¿cómo fue justificado? No, todavía no había ley. No, por creer, por la fe. Abraham fue crucificado por la fe. Ahora, la ley nos habla de los profetas, los salmos, la misma ley habla de que iba a haber un redentor. Ellos creían la palabra, entendían la palabra. Los rabinos explicaban la palabra y sabían que venía un redentor, pero ¿qué creen? No esperaban al redentor. Ellos pensaban que por las obras ellos iban a ser salvos, y Pablo le está diciendo: no es por obras, no es por obras, para que nadie se gloríe, dice también, sino es por fe. Es un regalo que Dios le da a los que creen. A los que creen. Entonces,
aquí entra en acción la fe. Dice el justo, por la fe vivirá. El justo, el que es justificado. ¿Por qué fue justificado Abraham? Por creer. Ahora la Biblia le llama el padre de la fe. Porque de ahí surgieron el pueblo judío y el pueblo gentil. Y él es el padre del pueblo judío y del pueblo gentil. Multitud de descendencia se le dio a Abraham por haberle creído a Dios. Entonces, te estoy metiendo dentro de las leyes de la fe. De las leyes de la fe. Qué importante es que nosotros tengamos fe. En el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, dice: mas el justo por la fe vivirá. O sea, vamos a ser salvos. No me arrepiento del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Y ahí en el 17 dice: mas el justo por la fe vivirá. Dios nos da fe para fe. O sea, hay varios tipos de fe. Una fe para salvación. Los chiquitos que vienen y escuchan el Evangelio y creen en Jesucristo, que Él fue a la cruz por nosotros, reciben fe para salvación cuando depositan la fe en Jesús. Hay otro tipo de fe de milagros. ¿Qué tanto le crees a Dios? De que tú puedes hacer, orar y obtener un milagro. El Espíritu Santo está contigo y te puede ayudar. Otro tipo de fe para tener riquezas. Entonces hay niveles de fe, nivel grande, nivel poco. Los mismos apóstoles dijeron: Señor, aumentanos la fe. Quiere decir que estaban dando por hecho que su fe era minúscula. Yo conozco muchos cristianos es fácil decir tener fe, pero qué difícil es manifestar esa fe. Entonces, 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, o sea, hay testimonio de que los profetas murieron porque el pueblo no creyó. ¿Qué es un profeta? Es una persona que habla de parte de Dios. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Creerle al profeta. Mas sin embargo no le creyeron y por eso vino castigo. Vino el cautiverio. ¿Cómo nos va a justificar a nosotros? Y a los judíos también. Dios, Pablo ya manifestó la condición del hombre. Y la condición del hombre es pecadora. Y la Biblia dice que por el pecado de un hombre entró la muerte. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo Dios me va a justificar a mí ahora? Y un animalito inocente moría por una persona culpable o pecadora. Lo único que había que hacer era ponerle la mano encima a ese animal inocente para que los pecados se transmitieran a ese animalito y la inocencia de ese animalito se transmitiera al hombre. Venía el sacerdote y decía la oración por los pecados, por las rebeliones y por las iniquidades. Y entonces degollaban a ese animalito. Y esa sangre se vertía dentro del propiciatorio que estaba arriba, era la tapa que tapaba el arca del testimonio.
Dios se manifestaba en medio de los querubines y en esa tapa estaba la sangre vertida. Entonces Dios aprobaba que ese hombre o ese pueblo o esa nación había sacrificado a alguien inocente. Era un rito que se llevaba a cabo en el tabernáculo y en el templo o los templos. Jesucristo vino. Juan el Bautista gritó cuando vio a Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ustedes creen que la gente, los judíos que estaban ahí, hayan entendido lo que Juan el Bautista gritó? Sí. Y dice Isaías que sobre él fueron llevadas nuestras culpas, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades. Sobre él Dios cargó todo el pecado del hombre. Ese es el protoevangelio, antes del evangelio. Y el apóstol Pablo lo está diciendo acá en la carta a los romanos. Ahora el evangelio, el verdadero evangelio, es que tú creas a Dios, que Dios envió a su Hijo, y ahora creas en su Hijo, creas en el evangelio, creas que ese Hijo vino a morir por nuestros pecados, vino a pagar en proposición. La proposición del pecado, proposición quiere decir un inocente muriendo por un culpable. Cristo fue culpable de tu pecado y de mi pecado. ¿Quién mató a Cristo? A Cristo no lo mataron los judíos lo entregaron. Los romanos lo crucificaron. Sí, ellos lo crucificaron. Pero Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Cuando Él estaba en la cruz, Él gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Cuando Dios volteó el rostro y cuando el Espíritu Santo volteó el rostro y dejaron solo a Jesús, cuando la furia de Dios, por causa del pecado, porque recordemos que es un Dios justo, es un Dios santo, que no admite al pecador. Él estaba molesto, enemistado totalmente con el hombre. Entonces, buenas noticias para el pecador. Cristo vino al mundo, vivió 33 años vida justa para subir como justo a la cruz del Calvario. Y número 2, la furia de Dios se descargó. Cuando Dios cargó en Cristo Jesús todos los pecados, desde el tiempo de Abraham hasta Jesucristo, todos los pecados del hombre. Ellos tenían que ver hacia adelante, que un día iba a venir el Cordero de Dios a cargar con nuestros pecados. Ahora nosotros, hoy en día, vemos hacia atrás, hacia la cruz del Calvario, que nuestros pecados fueron pagados en Cristo Jesús. Pecados pasados, presentes y aún futuros. Cristo se los lleva a la cruz del Calvario. Ahora, este es el plan de Dios, que tú le creas a Dios, que Él envió a Jesucristo para redimirnos, para limpiarnos de pecado. Buenas noticias para el pecador. Ya no tienes por qué estar en pecado. Ya no tienes por qué cargar con tus problemas. Ya hubo un hombre que cargó con ellos.
Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo nos justifica Dios? Creyendo. ¿En qué? En Jesucristo. Cuando tú crees que Él vino al mundo, vivió y murió por tu pecado y mi pecado, entonces Dios nos justifica. Dios nos justifica. Y entonces ahora somos justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ve sin pecado. Cuando Cristo gritó, Elí, Elí, lama sabactani, es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque cuando Dios vio el pecado encima de Jesús, Dios no puede ver el pecador. El pecado volteó su... Ahora, Dios es un Dios eterno. Y con unos minutos que Dios haya volteado su rostro de Jesús, estamos hablando de una eternidad. Nosotros estábamos condenados ¿a qué? A la muerte eterna. Pero como Jesucristo llevó los pecados por una eternidad, ahora nos ha dado vida eterna. Si yo creo esto por fe, soy justificado, así como Abraham fue justificado. ¿Cómo son esas buenas noticias? Eso evangelio significa buenas noticias. Ya no tienes por qué cargar con tu pecado. Ya no tienes por qué estar enemistado con Dios. Ya no tienes por qué estar separado de Dios. Ahora tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Por la separación eterna que tuvo Jesucristo en la cruz del Calvario con Dios. Aunque Dios después lo resucitó de los muertos por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora está sentado a la diestra por una eternidad. Y desde ahí va a juzgar a los que tengamos fe, a los que nos movemos por fe. ¿Por qué no está bonito esto? ¿Qué sigue? Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Mediante la redención, comprados por la sangre del Cordero. Por cuanto todos, la palabra todos, ¿qué significa todos? Pues todos. Todos pecamos, estamos destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios. No podemos ver su gloria si no somos justificados en Cristo Jesús. La justicia de Dios se derramó en la cruz, en Cristo, y Él pagó, Él nos redimió con su sangre. El Cordero que fue anunciado subió a la cruz y llevó el pecado por nuestras vidas. Ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Ahora estamos vivos en Cristo Jesús. Y tú tienes que creer esto y tú no lo puedes dudar. Porque si no, entonces te va a pasar lo que le pasó a Zacarías. Cuando dudó de lo que le estaba diciendo el ángel. Dudó y lo castigaron dejándolo mudo. Debemos ser como Abraham, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, creer entonces, eso se nos cuenta a nosotros por justicia. Somos justificados en la muerte de Cristo Jesús. Ahora dice, gratuitamente, no por obras, dice. No por obras, sino como gratuitamente. Ahora, aquí hay muchos que malinterpretan y dicen, bueno, pues yo ya soy salvo, ya creí en Jesucristo, me voy a portar como yo quiera comportarme. Tampoco es así la cosa.
Ya que fuiste crucificado, ahora tienes que aprender la palabra, tienes que aprender la ley y tienes que aprender qué es pecado y qué ofende a Dios para que no lo hagas. La ley no está completa si no tiene fe. Y la fe no está completa si no tiene la ley. Todo es una sola cosa. Que tú creas en lo que los profetas profetizaron, dijeron de nuestro Señor Jesucristo, desde Moisés hasta Zacarías, hasta Malaquías. Y de ahí en adelante el cumplimiento de la fe, de la ley. Dios trajo a su Hijo, dice la Biblia, que cumplió lo que se había prometido, dice Gálatas, hasta que el Señor Jesucristo vino y cumplió. Y se sigue escribiendo la crónica en el cielo, ahora por medio de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Por el creer. 21 dones espirituales que hay para el que cree, que se apropia de los dones espirituales para poder hacer la obra de Dios. Ahora también hay talentos para que la gente trabaje para la iglesia y dones para que la iglesia trabaje para los que tienen talentos. Y se sigue escribiendo la historia del cielo aquí en la tierra. ¿Te das cuenta qué es el Evangelio? El Evangelio verdadero. Que reconozcas que Cristo murió por tus pecados y por mis pecados. ¿Cuánto me costó? Nada. Fue gratuito. Entonces dice la palabra, lo que recibiste de gracia, también da de gracia. Tú no puedes cobrar por el Evangelio. Tú no puedes cobrar por orar por una persona. Tú no puedes cobrar por predicar. Tú debes de tener fe en Dios. La Biblia dice, la carta a los Corintios dice que el que vive del Evangelio, que el que está en el Evangelio, que viva del Evangelio. Pero hay que esperar que Dios nos bendiga a través de los corazones que Dios toca a través del Evangelio. Cuando una persona sabe que es salva por el sacrificio de Cristo, no sabe qué darle a Dios. Le quiere dar todo lo que tiene. O a lo mejor todo lo que le sobra. A lo mejor le sobra un coche. A lo mejor le sobra un terreno. A lo mejor le sobra una casa. ¿Qué sé yo? Y tú por ser embajadora del Evangelio, pues Dios te lo puede dar a ti. La cosa es que tú lo creas. El Evangelio es gratuito, da por fe lo que recibimos por fe. Da de gracia lo que recibiste de gracia. Pero ¿qué hace la iglesia hoy en día? No predicamos. No predicamos. Nos da igual que la gente venga a la iglesia. Qué terrible cuando veamos que el papá o la mamá murió y que no fue salvo, salva. Qué terrible cuando los hermanos mueran y sepamos que no fueron salvos. Y tan fácil y tan barato que es ser salvo. Por eso Dios te levanta como sacerdote para que intercedas por tu familiar, para que intercedas por tus amistades, para que intercedas por tus amigos, para que intercedas por tus gobernantes. La palabra dice que Dios busca a alguien que se ponga en la brecha, alguien que se ponga a guerrear, a lanzar proyectiles. Los proyectiles son las oraciones, son dinamita, que tú puedes hacer que los enemigos corran, huyan, cuando los resistas.
Pero todo es cuestión de ¿qué? De creer. De creer que Dios te ha llamado a ti. Isaías capítulo 6, he aquí quien irá por nosotros. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y ya que Dios te envía, Señor, me rajo, ya no me envíes, envía a mi compañero. Envía a Hugo, y Hugo, envía a Sharon, y Sharon, deja que crezca Katy, que ella vaya. Y Katy, envía a mi hermano. No, Dios tiene un propósito con nuestras vidas, que nosotros prediquemos de qué tamaño es la salvación que tenemos. ¿Qué tan gozoso estás de ser salvo? Hay dos evangelios, dos versículos que hablan del evangelio, del propósito de la Biblia. Uno es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, todo aquel que en él cree, no se pierda o no muera, mas tenga vida eterna, que es lo que te estoy diciendo ahorita. Sin duda que ese versículo lo conoció el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo lo predica de esta forma. ¿Qué dice el 23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A ver, si lo entendemos, hermana Lourdes, léanos el lenguaje sencillo. ¿Qué dice? 23. Si todos hemos pecado, ninguno de nosotros alcanza el glorioso ideal divino, pero Dios nos declara inocentes del delito de haberlo ofendido si confiamos en Jesucristo, quien gratuitamente borró nuestros pecados. Porque Dios envió a Jesucristo para que sufriera el castigo de nuestros pecados y extinguiera el enojo de Dios contra nosotros. Él usó la sangre de Cristo y nuestra fe para salvarnos de la ira divina. Ahí está el Evangelio. Ese es el Evangelio verdadero, que Dios nos perdonó gratuitamente a todos los que tenemos fe en Jesucristo, los que le creemos a Dios, que Dios planeó la redención y envió a su Hijo, y su Hijo llevó nuestros pecados y nos justificó delante de Dios. Ahora somos limpios, ahora somos justos, ahora somos puros, ahora somos santos delante de Dios por medio de la sangre del Cordero que Él derramó para que nosotros fuéramos libres, santos, puros, sin mancha, sin pecado, sin delito. Ahora ya vienen las obras. Ahora ya tenemos que hacer ¿qué? Las obras. Después de que Abraham creyó a Dios, entonces después se circuncidó como señal de pacto de que Dios lo había justificado, y se quitó esa parte de su carne que le sobraba y obedeció, o trataron de obedecer la ley. Nosotros también debemos quitar toda carnalidad, circuncidar nuestro corazón, quitando el pecado de nuestro corazón, para que seamos justificados delante de Él. Y entonces, pídeme lo que quieras, en el nombre del Señor Jesucristo, y yo lo haré. Cuando Dios te va a escuchar tus oraciones, cuando te vea circuncidado, cuando te vea que tienes fe en su Hijo, entonces serás contado por justo. Y sobre todo cuando tú empieces a aprender la ley y a obedecer la ley.
Eso es importantísimo, pero ahora vas a aprender la ley con la vida de Cristo, con la vida del Salvador, del Mesías. La palabra Cristo significa Mesías. Mesías quiere decir ungido. Entonces Jesucristo, Jesús, Yahshua Mashiach, Jesús, Salvador del mundo, el enviado de Dios, el Mesías, se llama Cristo, porque el ungido quiere decir Cristo. Entonces imagínese usted por qué usted se llama cristiano. ¿Por qué se llama cristiano? Porque somos ungidos. ¿Es usted cristiano? Sí. ¿Y quién lo ungió? Cristo. La sangre del Cordero me vino a limpiar de todo pecado y estoy ungido. Soy enviado de Dios. ¿A dónde? A las naciones. A mi colonia. Aquí a Auris 1, a Auris 2, a Auris 3, a Geo, a Sare, a Came, a San Vicente, a Presidentes, a Laurenciano Carranza, a Santa Rosa, a San José. Todo mi círculo está santificado porque yo vivo aquí en medio. Porque yo vivo aquí en medio de este pueblo. Igual tú ahí donde vives. Yo no sé si lo sabes, pero todas esas colonias que están a tu alrededor están santificadas porque tú vives ahí. Tú eres un ungido, eres un cristiano. Eres un cristiano. Hecho y derecho. ¿Por qué? Porque fuiste justificado. ¿Por qué fuiste justificado? Por creer. Así de fácil, por creer. ¿Cuánto me costó? Nada. ¿Cuánto le costó a Cristo? Su vida, su sangre. Y lo hizo para pagar por nuestros pecados, para que nos podamos unir nuevamente al Creador, a Dios. Ahora, nuestro Padre, nuestro Abacadosh, Papi Santo. Si Él es santo, también yo soy santo. Por eso usted tiene que santificarse cada día más. Si usted cree en el Evangelio, usted debe santificarse. El mundo está lleno de pecados. Muchos pecados. Raptos, robos, secuestros, secuestros express, asesinatos, heridos, apuñalados, baleados, traiciones, muchas cosas. Y no te tocan a ti, ¿sabes por qué? Porque eres cristiano, porque eres ungido, porque eres enviado de Dios. Muchas veces no nos cae el 20 de cuál es mi misión aquí en la tierra. Mi misión de aquí en la tierra es predicar el Evangelio. Yo no tengo un pie, no tengo mis manos, no veo, me mundializo 3 veces a la semana. Sí, parece circuncida de corazón. Me mundializo 3 veces a la semana, pero aún así predico el Evangelio. Tú tienes tus pies completos, tus manos completas, tú sí ves, tienes tu voz, te mueves para donde quieras, pero no vas a donde Dios quiere, a llevar el Evangelio a todo aquel que lo necesite. Y recuerda que eres un ungido o una ungida de Dios. Ya deja de hacer lo que estás haciendo y dedícate a lo que Dios quiere que hagas. Predica el Evangelio. ¿Qué sigue? Vamos. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
A ver otra vez. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Quién es el que justifica? Dios. Dios es el que justifica. En estos tiempos, ¿para qué te justifica? Para que manifiestes que hay un Dios que justifica. ¿A quiénes? A los que creen en Jesús. Ese Dios justifica a los que creen en Jesús. Cuando tú llevas el Evangelio, vas levantando justos por el simple hecho de que crean en el Evangelio. Y esos justos, cuando aprendan la ley, cuando aprendan la palabra, llevarán y aprenderán a levantar también justos y justificados. ¿Qué versículo vamos? 27 vamos a empezar. 27. Vea 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Aquí hay otra ley. ¿Dónde pues está la jactancia de que sea yo judío? ¿De dónde está la jactancia de que yo conozca a Dios? No hay de qué jactarme, ni de la ley escrita, ni de la ley oral, ni de la ley de libre albedrío, sino la ley de ¿qué? De la fe. De la fe. La fe tiene una ley, que es que creer en el Señor Jesucristo. Yo debo de poner mi creencia, yo debo de poner mis ojos en el único que tiene y da fe, en el único que justifica. ¿Cuál es la ley? Creer en el Evangelio. Hay una ley nueva. Yo he predicado y he oído predicadores que dicen, ahí en el cielo hay todo lo que tú necesitas para vivir aquí en la tierra. Lo único que tienes que hacer es levantar el brazo de la fe y tomarlo del cielo y traerlo aquí a la tierra. ¿Cuál es la regla de esa ley? Que extiendas el brazo de la fe. Ahora, si no tienes fe, pues no tienes brazo. No puedes traer nada de lo que está en el cielo aquí a la tierra. La Biblia habla mucho de creer, habla mucho de fe, habla mucho de esperanza. Esperanza sobre esperanza. Nosotros debemos de caminar en ¿qué? En la fe. ¿En cuál fe? En la fe en Cristo. Hay personas que ponen su fe en las imágenes, ponen su fe en el trabajo, pero cuando los corren del trabajo, se acaba la fe. Ponen la fe en el dinero, pero cuando se acaba el dinero, se acaba la fe. Ponen la fe en las imágenes, pero cuando se rompe la imagen o se cae la imagen, se acaba la fe. Pero la fe en Jesucristo no te va a fallar. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino. La Biblia dice, ahí en el versículo 10, todos se descarriaron. Cada quien agarró su propio camino. Por eso dice Jesucristo, bueno, si tú estás extraviado, te recuerdo, yo soy el camino. La verdad, mucha gente ya no quiso creer en Dios. No le quiso creer a Dios. Le creen a sus obras. Creen en sus obras. Creen que están haciendo bien cuando obedecen la ley, pero no por la ley se van a salvar. Hay que creer en ¿qué? En la verdad. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Jesús dice, te recuerdo, yo soy la verdad y la vida. La vida. Tú vas a tener vida eterna cuando creas en el sacrificio de Cristo Jesús. Él recibió
muerte eterna, cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ah, pues te abandoné por una eternidad, porque Dios es eterno. Para que la gente que crea en este sacrificio tenga vida eterna. ¿Te das cuenta el precio? Y no te he hablado de todo lo que maltrataron a Jesús. Le jalaron la barba, le pusieron una corona de espinas, lo abofetearon, le pusieron un manto en la cabeza y le estuvieron diciendo, adivina, adivina, ¿quién te golpeó? Si es que eres profeta. Lo colgaron, lo clavaron, le metieron una lanza en el costado, lo latigaron y todo el precio que tú y yo deberíamos haber pagado, Él lo recibió por nosotros. Por el pecado que tú piensas que no tiene importancia. Pues una canita light, pues una mentirita, pues un chismecito. Todo eso tiene un precio muy alto y Cristo lo pagó para que tú ya no lo hagas, para que tú no vivas en esa condición, para que tú vayas y lleves las buenas nuevas de salvación. Bien, la próxima semana estaremos viendo capítulo 4 del libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo nos pone ejemplos, el ejemplo de Abraham, ejemplo de David, ejemplo del trabajo, y bueno, para que veamos que nosotros no teníamos la culpa del pecado, pero tenemos la culpa si no aceptamos el sacrificio que el Señor Jesucristo ha hecho. Desde ahora en adelante, tú tienes que ir a tu cuarto, ponerte de rodillas, confesar tus pecados, arrepentirte, pedirle perdón a Dios, y entonces levántate como un justo, como una justo delante de Dios, creyendo que Dios tiene un gran propósito para ti. Amén. Amén. Oramos. Padre Santo, eterno Dios, gracias te damos por el mensaje que nos has dado. Creemos que este es uno de los mejores mensajes de toda la Biblia. El apóstol Pablo nos enseña el pecado, pero también nos enseña la forma de despojarnos del pecado. Ahora el pecado no tiene parte ni suerte en nuestras vidas. El enemigo está vencido y derrotado, como lo fue en la cruz del Calvario. Y ahora, bendito Padre Celestial, podemos caminar con la frente en alto. Dice tu palabra, cae el justo 7 veces y Yahvé lo levanta. Dice tu palabra, bienaventurado es el hombre que Jehová no se acuerda de sus pecados, que pasa por alto sus pecados, pero sin duda que es porque ha pedido perdón, que es porque se ha limpiado. Tu siervo David, Señor, pecó y pecó gravemente y muchas veces, cuando censó al pueblo, cuando cometió adulterio, cuando el esposo de esa mujer cometió adulterio, Urías. Mas sin embargo, en los salmos podemos ver que se arrepintió y podemos ver que se humilló y te pidió perdón y te gritaba, no quites de mí tu espíritu, tu santo espíritu. Y tú tomaste en cuenta su arrepentimiento, tú tomaste en cuenta sus gritos. Por eso tú le llamas David, el hombre conforme al corazón de Jehová, que sabe y entendía los propósitos que tú tienes para la salvación. Ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es doblar rodillas
pedirte perdón por nuestros pecados y pedirte a tu Espíritu para que nos ayude a vencer, a caminar en esta nueva vida que tú nos has dado. Es cierto que hay un adversario, que hay un enemigo que busca nuestra vida, que nos mete en problemas, en situaciones, en pruebas, pero también es cierto que tu Espíritu Santo está para darnos salvación y ayuda, y acudir en nuestra ayuda. Gracias, bendito Padre, por tu mensaje. Gracias por todo y cada uno de los que nos están viendo a través de las redes. Gracias por los que estamos en casa de oración al Betel. Te damos gracias porque nos permites aprender de ti y de tu palabra. Ayúdanos ahora a caminar en justicia, a caminar en santidad, en pureza, bendito Dios, santificándonos cada día más y más a través de tu palabra. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Nos vemos aquí la próxima semana. Recuerda que tenemos una cita. Estaremos viendo el capítulo 4 de la carta a los Romanos. Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Yo no sé si puedas hacernos favor de darle like, me gusta a este mensaje o enviarlo a tus contactos. Yo sé que a uno o dos más o no sé cuántos están necesitados de esta palabra. Si tú no te has atrevido a hablarles de Cristo, atrévete a darle like y envíales esta palabra para que la escuchen. Bendiciones. De antemano te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima.